Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les interesa, Kanyaman. Vamos a hablar sobre la reciente explosión superíndice 3N de Kanyaman y los rumores sobre los celos de Demet Özdemir. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarás muchísimo y te mantendré al día con todo el chisme del mundo del espectáculo. Ahora vamos al grano. Como saben, Kanyaman es uno de los actores turcos populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han catapultado a la fama. Y por supuesto su química en pantalla con Demet Özdemir en la exitosa serie Erkenci Kuaypu Haro Show más menos Ador, hizo que muchos fans más menos harán con una relación superíndice 3N en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión superíndice 3N. En los últimos días han circulado fuertes rumores sobre una supuesta explosión superíndice 3N de Kanyaman. ¿A qué copyright me refiero con esto? Pues bien, parece que el actor ha estado bastante frustrado y molesto por ciertas situaciones. Y como suele suceder en estos casos, sus declaraciones han generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. La explosión superíndice 3N, como la llamo, no es literal, por supuesto, sino bien una serie de eventos y declaraciones que juntas pintan un panorama de alguien bajo mucha presión superíndice 3N, lidiando con el peso de la fama y quizás con algunas relaciones personales complicadas. Pero ¿cuál es el origen de esta frustración superíndice 3N? Aquí es donde entran en juego los rumores sobre los celos de Demet Özdemir. Según varias fuentes, la relación superíndice 3N entre Kan y Demet, que en su momento parecía muy cercana y amistosa, se habrá tensado con el tiempo. Algunos afirman que Demet sentía celos de con diéresis copyright cito de Kan y de la atención superíndice 3N que recibo por parte de otras actrices y fans. No solo eso, sino que también copyright N se ha especulado mucho sobre las ambiciones profesionales de ambos y superíndice 3 estas podrán haber chocado en cierto punto. Al fin y al cabo, ambos son estrellas en ascenso y a veces, la competencia, incluso amistosa, puede generar ciertas tensiones. Es importante más menos hablar que esta información superíndice 3N no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos actores. Sin embargo, las declaraciones de Kanyaman en algunas entrevistas recientes han dado pie a todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, en una entrevista para una revista italiana, Kan fue preguntado sobre su relación superíndice 3N con Demet. Su respuesta fue bastante ambigua y para muchos reveladora. Dijo algo como, Demet es una gran actriz y una gran profesional. Trabajamos muy bien juntos en Erkenci Kuay. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. Esa simple frase a veces las cosas no son lo que parecen, abrió superíndice 3 la caja de Pandora. Los fans se aferraron a cada palabra, a cada entonación superíndice 3N, intentando descifrar el verdadero significado de esa declaración superíndice 3N aparentemente inofensiva. ¿Se refiere a que su amistad no era tan fuerte como parecua? ¿O insinuaba algo profundo, como una decepción superíndice 3N o una traición superíndice 3N? Las teorías conspirativas se multiplicaron exponencialmente. Esta declaración superíndice 3N, como se imaginaron, incendió superíndice 3 las redes sociales. Los fans de la pareja Kandem, como se les conoce a Cariu más menos osamente, se mostraron decepcionados y tristes. Otros, en cambio, no se sorprendieron en absoluto y afirmaron que siempre habían sospechado que la relación superíndice 3N entre Kan y Demet no era tan idílica como parecua. Recuerdo haber visto comentarios del tipo siempre supe que algo andaba mal, o nunca me creo esa amistad perfecta. La división superíndice 3N entre los fans era palpable, algunos defendiendo a capa y espada a sus ídolos, mientras que otros se mostraban desilusionados y hasta resentidos por la supuesta farsa. Pero la cosa no quedó superíndice 3 Duas después copyright de esta entrevista, Kanyaman publicó superíndice 3 un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta a Demet. El mensaje decía algo como, es importante rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a ser mejor. No pierdas tu tiempo con aquellos que intentan apagarte.
Este tipo de mensajes en redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una forma de expresarse y de conectar con los fans. Por otro lado, son terreno fu copyright para la especulación superíndice 3n y la interpretación superíndice 3n erru superíndice 3nea. En este caso, el mensaje fue prácticamente un combustible para el incendio que ya se había desatado. Este mensaje obviamente generó superíndice 3 a UNMU, controversia. Muchos fans se preguntaron si realmente se estaba refiriendo a Demet y si su relación superíndice 3n había terminado de forma definitiva. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre el tema. Y esa falta de comunicación superíndice 3n oficial solo alimenta a UNMU los rumores y las especulaciones. Es como un juego de telecopyright fono roto donde cada persona o más menos ha de un nuevo detalle a la historia, distorsionando la realidad cada vez más. Pero volviendo a la supuesta explosión superíndice 3n de Can Yaman, hay que decir que el actor también copyright N ha mostrado su frustración superíndice 3n por otros temas. Por ejemplo, se ha quejado de la presión superíndice 3n medio urtica, de la falta de privacidad y de los rumores infundados que circulan sobre su vida personal. En varias ocasiones, ha expresado su deseo de que se le juzgue por su trabajo y no por su vida privada. La fama tiene un precio muy alto y la copyright de la privacidad es una de las consecuencias muy difíciles de sobrellevar. Imagunense ser constantemente vigilados, analizados y juzgados por extraños. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es diseccionada y reinterpretada hasta la saciedad. Es una presión superíndice 3n constante que puede llegar a ser asfixiante. También copyright N es importante recordar que Can Yaman ha estado trabajando muy duro en los últimos aún más menos os. Después copyright S de con diéresis copyright sito de Erkenzi Kwai, protagonizo superíndice 3 otras series de televisión superíndice 3n y también copyright N participo superíndice 3 en varios proyectos internacionales. Esta intensa agenda de trabajo sin duda ha contribuido a su estru copyright S y frustración superíndice 3n. El agotamiento físico y mental es un factor importante a tener en cuenta. Los actores, al igual que cualquier otra persona, necesitan tiempo para descansar, desconectar y recargar energías. Cuando se someten a un ritmo de trabajo tan intenso, es normal que lleguen a un punto de quiebre. Además de ese, Can Yaman siempre ha sido un hombre muy apasionado y directo. No tiene pelos en la lengua y no se calla lo que piensa. Esta característica, si bien es admirable, también copyright N lo ha metido en problemas en varias ocasiones. Sus declaraciones, a veces impulsivas, han sido malinterpretadas y han generado copyright micas innecesarias. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es fundamental medir cada palabra y cada gesto. Sin embargo, Can Yaman parece ser alguien que prefiere ser autocopyrightico, aunque eso implique enfrentarse a las consecuencias. En resumen, la supuesta explosión superíndice 3n de Can Yaman parece ser el resultado de una combinación superíndice 3n de factores: la tensión superíndice 3n en su relación superíndice 3n con Demet Özdemir, la presión superíndice 3n medio urtica, la falta de privacidad y el estru copyright S acumulado por su intensa agenda de trabajo. Es una tormenta perfecta que ha convergido en un momento crítico de su carrera. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre Can y Demet, lo importante es recordar que ambos son profesionales talentosos y que merecen respeto. No debemos juzgarlos ni criticarlos sin conocer la verdad. Y sobre todo debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Como dije antes, es fácil caer en la trampa del chisme y la especulación superíndice 3n, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Es cierto que a muchos nos gustaría saber qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre ellos. Pero al final es su vida privada y tienen derecho a mantenerla en secreto. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. En lugar de centrarnos en los rumores y las intrigas, deberíamos enfocarnos en apreciar su trabajo y su talento. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Porque se ayuda de los rumores y las copyright micas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes actores que han sabido conquistar el corazón superíndice 3n del público. Y eso es lo que realmente importa.
Su química en Erkenci fue innegable y su capacidad para transmitir emociones a Trabu Copyright S de la pantalla es lo que los ha convertido en estrellas internacionales. Ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos hablado sobre la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman, los rumores sobre los celos de Demet Özdemir y los factores que podrían haber contribuido a esta situación superíndice 3N. También Copyright N hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los actores y de evitar alimentar los rumores. En esencia, hemos intentado analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva y comprensiva, evitando caer en la trampa del sensacionalismo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre el tema. Copyright piensan de los rumores sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediática afecta a los actores? ¿Creen que los fans tienen derecho a saber detalles sobre la vida privada de sus ídolos? ¿Du superíndice 3N creen que esto, la lunea entre el interu copyright, ese público y la privacidad personal? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber su perspectiva y abrir un debate respetuoso sobre este tema. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, no crean todo lo que leen en Internet. Siempre hay que cuestionar la información superíndice 3N y buscar la verdad de True S de los rumores.